Buenas tardes. Gracias por la invitación a INIA y para mí es un orgullo estar acá, es mi primera vez aquí. Siempre estuve de ese lado. Bueno, aquí lo que vamos a presentar es el efecto de los reguladores de crecimiento sobre el desarrollo de Plantini-Smithy. Es un proyecto que en realidad surge de INIA y está enmarcado dentro de la hipótesis que presentó Gustavo recién de la estructura radicular sobre la muerte súbita del Eucalyptus smithi. Esto empezó en plena pandemia con un requerimiento de INIA sobre trabajar con reguladores de crecimiento para mejorar la estructura del pan a nivel del plantín. Y lo que establecimos en ese momento fue utilizar un inhibidor de etileno y que es el ABG, que inhibe la ACC, que es precursor del etileno y que además es una molécula que se trasloca desde la parte aérea a la raíz, dado que el etileno, como es un gas, tiene un transporte solo local. Sin embargo, la ACC es una hormona que es el precursor del etileno que se puede traslocar desde la parte aérea a la raíz. Y la aplicación de auxinas, que evidentemente es una de las hormonas que más afectan el crecimiento radicular. Lo que decía antes, el etileno inhibiendo las auxinas hacia la formación de cuando es alto, y cuando tenemos etileno bajo, la formación de las raíces y la formación de raíces laterales se ve promocionada. El proyecto tuvo dos etapas. En la primera etapa fue ese planteamiento que nos hizo INIA, nos llamó Fernando, hicimos una tesis de grado, y en una segunda etapa llevamos las plantas a campo, hicimos una clasificación radicular, que parte de los resultados los vas a presentar acá, que salieron de la primera tesis, y ahí no solo está la aplicación de la hormona, sino una clasificación del tipo de raíces que tenía el plantín hacia el plantín que íbamos a llevar a campo. Esto lo hablamos un poquito en aquella jornada de campo que hicimos en el había como un tema detrás de la hipótesis, que era que la estructura radicular y el desarrollo radicular y la arquitectura radicular nos iba a afectar lo que son las relaciones hídricas de la planta durante la primera etapa. Y ahí podría estar la interacción con la condición del sitio y con la condición climática, que nos estaría generando mayores niveles de estrés o menores niveles de estrés que la planta puede soportar o no puede soportar. Y que esa arquitectura radicular nos estaría afectando el transporte de agua, la conductividad del agua a través del xilema, y no nos permitiría también tener condiciones hídricas aceptables y podría llevar a la muerte de la planta. Eso fue lo que terminamos hipotetizando hacia la segunda etapa, pero dejo a Franco que va a presentar los resultados. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a pasar a presentar un poco más los resultados de las evaluaciones que Jaime estuvo desarrollando acá, la parte más conceptual, digamos, y las razones de las hipótesis, de los tratamientos, por dónde viene y qué creemos que podría estar aportando a solucionar esa problemática que fue descrita ya durante todo el día y al principio de esa presentación también.
No voy a enfocarme mucho en la metodología, ¿tá? Porque sabemos que partimos de experimentos agronómicos clásicos, con diseños a veces en bloques, a veces completamente al azar, con mínimo 3 repeticiones, muchas réplicas, o sea, muchas plantas por parcela, que nos dan buenos valores para los análisis estadísticos. Esto lo hemos presentado en esa jornada que se desarrolló, creo que fue el año pasado, espero que haya sido el año pasado, por mi memoria, y que la presentamos la otra vez, pero me parece importante como mostrarlo de vuelta para dar continuidad a los resultados que vienen después. Básicamente lo que hicimos el primer ensayo, como comentaba Jaime, la primera etapa fue un ajuste de las dosis de esas dos hormonas. Vemos en el eje Y, digamos, las distintas dosis. Trabajamos con el ANA, el ácido naftaleno acético para las auxinas, y esa molécula que se llama aminoetoxivinilglicina, que es un inhibidor de la síntesis del etileno, entonces es como un antietileno lo que estamos viendo ahí con la G, y ya están las dos dosis para cada lado de las barras que se presentan abajo, y después tenemos las variables en el otro eje. Básicamente lo que vemos es que con el aumento de las dosis de las hormonas que hemos aplicado, se redujo el tamaño de las plantas hasta un nivel bastante grande, las dosis más altas que están ahí destacadas en las cajitas rojas, que pasado 90 días de la aplicación las plantas crecieron cerca de 3 o 4 centímetros. Tenían como entre 12 a 13 centímetros cuando aplicamos y terminaron con cerca de 16, entonces como que las trancamos bastante el desarrollo de la parte aérea, indicando que ya tenían mucha auxina y ahora tenían que dedicarse a desarrollar raíces. No es siempre tan así. Lo que vimos un poco es que a veces se tranca el crecimiento de la planta y ella como que no logra expandir el sistema radicular completamente. Ahora vamos a ver unos datos que complementan a esto. Entonces hay como dosis intermedias en las cuales pueden propiciar a que la planta baje un poco la parte aérea, sea tallos, sea hojas, pero no impacten la productividad del desarrollo radicular. Después, sobre el diámetro, no tuvimos un efecto claro tan marcado, y ahí acá les presento como un único indicador de calidad de plantines más sencillo. Hay varios otros que dan un poco más de trabajo para medir y que lo hemos caracterizado en esa tesis que está disponible en la plataforma Colibrí de la Facultad de Agronomía. Es el clásico índice de robustez, básicamente la relación entre la altura y el diámetro de las plantas, recordando que el diámetro de los plantines se asocia mucho con la biomasa radicular, entonces es como una otra cara más fácil de ver la biomasa radicular sin tener que destruir las raíces. Ahí tenemos reportado en la literatura un rango adecuado para plantines de eucaliptus a fecha de expedición a campo variando entre 6 y 10 de esa relación. Es lo que se está reportado. Vemos que con el control, que sería el 0,0 y algunas dosis más bajas de las hormonas, nos vamos bastante lejos de ese punto. O sea, tenemos mucho de parte aérea sobre lo que sería la parte radicular o el diámetro del cuello, y a medida que fuimos aumentando las dosis de las hormonas se fue como arrimando para dentro del rango esperado estos valores. A su vez, no queremos trancar las plantas y tener plantas que crezcan 3 centímetros en 90 días. Entonces hay un punto intermedio que está destacado allá en el último cuadro en verde, que nos pareció que era más el tratamiento más indicado y adecuado dentro de los utilizados. A ver si me puedo mover bien con esto. Vamos pasando por acá. Entonces, ahí destaco los otros resultados que complementan la selección de esa dosis, que son básicamente un tratamiento en específico, que son 600 miligramos por litro de ANA con 125 de la otra molécula del ABG, que nos ha promovido el desarrollo radicular en peso de raíces un 30% por encima del promedio del ensayo, y también ha aumentado un poco la proporción de raíces. Por si vemos el último gráfico de allá, tenemos varios tratamientos en que el peso total de las plantas es como similar, las que están con la A, pero el tratamiento que les indico, que está ahí al centro, tenía una mayor proporción de biomasa radicular respecto a la biomasa total. Entonces no impactamos en el crecimiento fuertemente, no impactamos en el desarrollo en altura, no impactamos en la biomasa total, y la proporción de raíz de la biomasa total es un poco más alta. Por eso hemos como que seleccionado ese tratamiento y pasamos a la otra etapa, que fue, bueno, seguir probando eso con algunas otras cosas que nos encontramos. Eso también habíamos presentado, o sea, ya a nivel de vivero vemos que hay muchas deformaciones a nivel radicular, ¿no? Una anatomía bastante complicada. Obviamente que no todas las plantas son así, sino creo que ninguna sobreviviría en campo, pero hay muchas plantas, ahí están las proporciones más o menos encontradas, pueden variar, de plantas que tienen esas estructuras anatómicas, digamos, complicadas o deformadas en el sistema radicular, sea por raíz pivotante deformada o por plantas sin la pivotante directamente. Entonces lo que queríamos saber, y bueno, está claras asociaciones, eso es una imagen nomás entre lo que ya tenemos a nivel de vivero
y lo que después puede llegar a pasar en campo, ¿no? Entonces, bueno, pero es toda una problemática que ya está descrita. Lo que nosotros nos preguntábamos es, bueno, ¿esos tratamientos hormonales están impactando a las plantas que ya tienen un buen sistema radicular o estamos logrando actuar sobre las plantas que son las problemáticas, digamos? Eso es un poco lo que queremos saber. Por eso, en la segunda etapa planteamos otros tratamientos que era para ver si, bueno, tenemos un impacto positivo sobre las plantas que no tienen una raíz pivotante o que tienen una raíz pivotante deformada. Entonces tuvimos que hacer una clasificación bastante complicadita de las plantas a un determinado momento de su etapa de desarrollo, para poder generar parcelas de cada tipo de raíz como está ahí. Ya teníamos la dosis de las hormonas ajustadas, entonces lo que hicimos fue realizar aplicaciones a nivel de vivero. Una aplicación, como dice ahí, fue una aplicación cuando las plantas tenían estos 10 centímetros de altura, más o menos, 10 o 2 centímetros, y la segunda aplicación fue previa a la expedición de campo. Entonces un tratamiento que se presenta apenas a nivel de campo. Y tenemos una etapa de evaluación en vivero, más sencilla de la anterior, y una etapa de campo. Básicamente acá son imágenes de las plantas, cómo se podían ver. A veces le sacás del envase que está y ya ves la deformación de las raíces al toque, ni siquiera tenés que desarmar mucho el pan radicular. Se nos dio mucho trabajo, perdimos muchas plantas, por supuesto. Desde ya agradecemos a los viveristas que nos han donado plantas y han trabajado con nosotros, porque siempre les estuvimos pidiendo plantas y después hacíamos las aplicaciones de las hormonas. Es una aplicación única, cuando las plantas están ahí con 10 o 12 centímetros, foliar a punto de goteo. Voy a pasar ahora a los resultados. Hay algunas cosas que a destacar. Eso todavía es a vivero, a nivel de expedición. El gráfico B ahí es el que tiene como los mayores resultados. Otra vez hemos logrado reducir el tamaño de las plantas, más o menos en 5 centímetros, y eso también impactó positivamente, nuevamente en el otro ensayo, impactó positivamente a la relación HD que tenían las plantas, la altura y el diámetro en esas plantas respecto a lo que no tenía el tratamiento hormonal. Después, nuevamente, el diámetro al cuello no tiene un efecto claro, pero sí hemos logrado reducir un poco la altura de las plantas y también mejorar el desarrollo radicular. Esa etapa de vivero es lo que le estaba comentando. O sea, vemos que en general para todos los tipos de raíces ahora están los tipos de raíces abajo en el eje Y, y después tenemos esa relación HD que les comentaba, y los colores son las plantas que llevaron a aplicación o que no llevaron a aplicación. Y lo que vemos en general, los que están en azul, son las plantas que fueron tratadas con las hormonas, en que se redujo esa relación acercándose al rango esperado, está mejorando la calidad de esas plantas. Llama la atención que las plantas que más respondieron son justamente las plantas que ya tienen un sistema radicular adecuado. Entonces vemos que tienen como mayor capacidad de no solo absorber el tratamiento, como reflejarlo en una mejor relación morfológica para las plantas. Para los otros tratamientos de plantas con raíces deformadas y sin pivotante, las diferencias que hubieron no fueron significativas, a nivel estadístico, pero vemos una mejora en general con la aplicación de las hormonas como grande patrón, así que se puede interpretar de ese gráfico. Acá voy a volver para atrás porque lo que le estaba presentando me quedó desordenado, les pido disculpas, lo que estaba presentando era a fecha de expedición a campo, y acá estamos hablando de una evaluación fisiológica que se hizo luego de las aplicaciones de las hormonas cuando la planta tenía 12 o 13 centímetros. Entonces cada gráfico son días transcurridos desde la aplicación de las hormonas, y lo que evaluamos es la conductancia estomática, un poco buscando ver si esas plantas estaban con mejor condición hídrica, digamos, de acuerdo a su tipo de raíz y de acuerdo al efecto de las hormonas. A grandes patrones, así lo que se identifica es que, bueno, transcurrido 30 días fue cuando las plantas con los tipos de raíz deformadas y sin la pivotante pudieron como incorporar ese tratamiento hormonal y reflejarlo en una mejor condición hídrica interna. Vemos los gráficos de las deformadas y sin pivotante creciendo un poco más al final de ese periodo evaluado. Entonces sabemos que las hormonas necesitan por lo menos unos 30 días para una actuación efectiva y que eso se refleje en mayor biomasa radicular y una mejor conductancia estomática. Lo mismo se ve para otra variable que es la transpiración, ese mismo patrón. Entonces estamos más o menos llegando a una condición de que, bueno, para que se vea reflejada en la fisiología de la planta, el tratamiento hormonal se tiene que transcurrir con por lo menos unos 30 días. Después pasamos a las evaluaciones de campo. Hemos establecido 2 ensayos en Valentines, así como presentó Gustavo anteriormente, y otro que lo desarrollamos en la estación de Bañado Medina en Melo.
Y voy a pasar primero al ensayo de Valentines. Lo plantamos en octubre con la medida de manejo estándares, como presentó Gustavo anteriormente. Y hicimos una evaluación en verano a los 3 meses. Eso fue el 1 de febrero de 2024. Muchas gracias. Y lo que vemos es que tanto las plantas, el gráfico a la izquierda les muestra los tipos de raíces y el gráfico a la derecha le muestra las plantas que llevaron 1 o 2 aplicaciones. Vemos que obviamente que las plantas que tenían un sistema radicular clasificado previamente como normal tuvieron mejor comportamiento hídrico, vamos a decir, logramos establecer mejores relaciones hídricas y seguramente estarían disipando más calor que las plantas que tienen menor conductancia estomática. Y a su vez también vimos que promovimos esa variable, aumento de la conductancia estomática y aumento de transpiración a partir del tratamiento de las hormonas. Entonces podemos pensar que esas plantas estaban en mejores condiciones para enfrentar ese periodo de estrés en verano. No lo hemos visto diferencias significativas, son un poco, bueno sí, pero las diferencias son muy pocas, en realidad son significativas, pero en términos de impacto agronómico no son grandes diferencias. Con las hormonas un poco, estamos hablando de casi medio metro más que tenían esas plantas, 40 centímetros en realidad, pero bueno, el impacto agronómico es reducido, no es aunque te den diferencias significativas, no sería un crecimiento sobresaliente fuertemente por las aplicaciones hormonales o incluso por el tipo de raíz, lo que llama la atención. Eso ya es una evaluación al año con 12 meses. Y después acá tenemos los resultados para 12 meses en términos de sobrevivencia. Y vimos que con las aplicaciones hormonales, sean 1 o 2, logramos mejorar un poco ese resultado, pero bueno, es muy particular para este sitio. Ahora vamos a presentar también los resultados para el otro ensayo en Bañado Medina. Se ha mejorado, digamos, o se ha promovido un 7% de sobrevivencia más en los tratamientos hormonales, pero claramente los valores de sobrevivencia todavía son bajos y el impacto sobre la productividad y el retorno económico que esas plantaciones pueden dar es muy alto, ¿no? O sea, todavía esas mortalidades son extremadamente elevadas. Obviamente todos los que están, ¿no?, en el rubro lo tienen presente y sabemos que estos resultados lo que se apunta es llevar a un valor mucho más alto de sobrevivencia, ojalá que por encima del 90%, ¿no?, para la especie, que es una especie, sabemos, problemática en ese término. En el caso del ensayo en Bañado Medina, que es otro tipo de suelo, no les comenté anteriormente, pero el ensayo en Valentines está establecido sobre un suelo 221, que para los suelos 2 es un suelo bastante bueno, digamos, en términos de propiedades físicas y químicas, un poco más profundo. En el caso en Bañado Medina, está dentro de los CONEAT 8,1, pero es un suelo que aunque sea un 8 nos parecía relativamente un poco pesado, pero ya está clasificado adentro de una mancha bastante grande de suelos 8 que está en la estación experimental. En ese caso de ese ensayo, para las evaluaciones fisiológicas a nivel de verano, no hemos visto efecto de las hormonas, sí del tipo de raíz. Entonces, las raíces que son consideradas normales o con la raíz pivotante adecuada como esperaría, estaban tanto transpirando más y también con una conductancia estomática más elevada respecto a los otros tratamientos, y los valores que están ahí sí son bastante significativos. O sea, las plantas que están con la barra en azul tenían casi que un 50% más de conductancia estomática respecto a las otras, que serían las plantas sin la pivotante o deformadas. Entonces estaban mejor acondicionadas para ese estrés de falta de agua que se puede dar durante el verano. Eso de acuerdo al tipo de raíz. No vimos efecto de las hormonas. Y en el caso de la sobrevivencia, así como para el crecimiento, altura, tampoco en ese ensayo hemos visto impacto tanto del uso de las hormonas como de los tipos de raíces. Lo que a nosotros nos llama un poco la atención, porque claramente al ver esas raíces tan deformadas ya a nivel de vivero y después viendo la mortalidad que pasa en el campo, porque suponemos que desde la mortalidad de la muerte súbita, que creemos un daño más fisiológico, como el vuelco, que es más mecánico, ambas están relacionadas a los problemas radiculares que presenta la especie, sea en campo o que ya se ve en vivero con las plantas con 10 centímetros. Entonces creemos que todos vienen del mismo lugar, aunque el resultado, o sea, el daño que le mata en un momento o en otro, sean distintos, ¿no? Acá no hemos logrado como superar o tener efectos positivos de los tratamientos, tanto para la sobrevivencia como para el crecimiento. Nosotros seguimos estudiando, ahora podemos hablar un poco más de otros ensayos que se vendrán y de cómo podemos atacar
ese problema de las deformaciones que nosotros creemos que claramente son características sumamente indeseables para esas plantas y seguramente estén impactando fuertemente la sobrevivencia a campo, aunque con estos ensayos no lo hemos reflejado tan claramente. O sea, esas deformaciones anatómicas es lo que todos sabemos que no deberíamos tener en los plantines que estamos llevando a campo y movilizando la tierra por tanto tiempo con esas plantaciones, ¿no? En modo resumen, hemos ajustado esa dosis que a nivel de vivero ha dado bastantes buenos resultados, digamos, desde características fisiológicas a los indicadores de calidad de los plantines. Son una dosis que ya hemos probado en más de 8.000 plantas, creemos bastante segura, nunca tuvimos ningún problema de fitotoxicidad para esas aplicaciones. En términos de costo podríamos hablar, pero son bastante baratas lo que habíamos calculado. Esa es una dosis bastante recomendable. Vimos que la respuesta de las plantas con un sistema radicular ya deficitario es menor, pero a su vez todavía tiene un impacto positivo aún sobre esas plantas que ya tienen algunos problemas anatómicos en las raíces. En el caso del campo, las hormonas promovieron mayor crecimiento y sobrevivencia en uno de los ensayos. Creo que deberíamos seguir estudiando. Estamos trabajando con parcelas de 30 plantas. Capaz que lo ideal sería hacer, como comentó Gustavo anteriormente, trabajar con parcelas todavía más grandes, porque a veces la mortalidad de una planta te impacta mucho en esa proporción, que es una proporción lo que evaluás de sobrevivencia. Entonces, cuanto más plantas tenga, la muerte de una en específico, como pesa menos y más robustos son tus resultados de sobrevivencia. Eso es un aspecto que queremos contemplar. Vimos que las hormonas promovieron en uno de los ensayos también una mejor aclimatación fisiológica para el periodo del verano, pero es un tema a seguir estudiando. Y bueno, tenemos algunas propuestas de trabajo que incluso fueron planteadas en la otra reunión que tuvimos, en la otra jornada técnica que tuvimos. Estamos trabajando con diferentes tipos de envases para evaluar si podemos corregir esa deformación anatómica que ya aparece en las raíces. Eso podría darse, o sea, que rápidamente cuando las deformaciones empiezan a aparecer, que uno logre por el tipo de envase como alinear esa raíz y que no quede con algunas características como que se está ahorcando, ¿no? Que eso seguramente le va a generar un vuelco, un corte del flujo de agua dentro de la planta. Pero hay algunas otras deformaciones anatómicas que no sé si serían tan sencillas de corregir solo con los tipos de envase, que son algunas malformaciones que hay en el cuello de la planta, entre la parte radicular, como la que presenté anteriormente, que había la planta a nivel de vivero ya como doblada y en campo también. Entonces, ese tipo de malformación entre la parte radicular y la parte aérea, particularmente, no sé si es algo que se puede solucionar simplemente con el tipo de envase, creo que amerita un estudio tanto desde la germinación de las plantas hasta ese momento en donde se empieza a aparecer las deformaciones y también evaluar los factores ambientales en ese momento. Le estamos dando exceso de agua, por ejemplo, que hace con que las raíces busquen oxígeno, busquen el aire y se deformen. Son todos trabajos que hay que ver porque realmente ya esas deformaciones empiezan a aparecer muy temprano a nivel de vivero y si podemos corregir algún factor ambiental que esté jugando en ese periodo corto de tiempo para mejorar esa característica, ya sería una ganancia. Después hay otras líneas que se podrían trabajar también, supongo, para el tema del sistema radicular, que son un poco más complejas, por ejemplo, clonación o mismo el proceso de mejoramiento genético que se está trabajando seguramente venga a aportar en ese sentido si es que seleccionamos matrices que no transfieren esa característica a la progenie, asumiendo que la anatomía y esas deformaciones en general son características de alta heredabilidad, ¿no? Entonces, una vez que vos lográs seleccionar materiales que no transmiten eso a la progenie, tenés fijada esa característica de no tener más las deformaciones. Son diferentes líneas, Línea está trabajando en algunas de ellas, nosotros en conjunto también con el grupo de Línea seguimos trabajando, y bueno, un poco era esa la presentación que teníamos programada. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias, Franco. Javier, ¿hay preguntas? Otra pregunta desde la ignorancia. Las hormonas en la fase de vivero estarían, o sea, robusteciendo de cierta forma la planta y bajando la altura, y después ocurre lo contrario en la fase de campo. Es como que se iba a la altura más para arriba, un poquito más para arriba. Sí.
Es un efecto que vemos que las hormonas parecen tener como una duración de actuación, por lo menos veo yo de esa manera, Jaime, como relativamente no limitado, pero de un alcance de algunos meses. Entonces cuando esas plantas van a campo, ya se encuentra con un otro ambiente, mucho más espacio para el desarrollo radicular. Asumo que al tener un ya mayor desarrollo radicular desde el vivero, eso también se va a potenciar, porque en más superficie de raíces, más superficie para crecer, ¿no? La planta está mejor relación raíces, área foliar, y entonces eso le hace con que se promueva el crecimiento a partir de esa condición. Obviamente, si le damos posiblemente un golpe muy fuerte de hormonas con dosis muy altas, posiblemente, claro, se queden trancadas incluso para un periodo posterior y eso impacta en la productividad en campo. Creo que está mucho en el ajuste de la dosis. Gracias. Pero tienen en algunos casos hay efectos sobre la transpiración, la conductancia estomática, la fotosíntesis neta, o sea, quedan en una condición mejor de crecimiento. Y eso posiblemente sea a un mejor desarrollo radicular que le permite captar mayor cantidad de recursos, ¿no? Por acá había otra pregunta. Buenísima la presentación, la verdad. A mí no me cabe duda que la malformación radicular impacta en el vuelco, eso en cualquier orden y por la razón que sea. Ahora, está demostrado que la malformación radicular impacta, o si usted tiene el dato o alguien lo tiene, en la muerte súbita del árbol en pie. Eso es porque un poco el gran tema con el Smith es la muerte súbita, ¿no? Y hacemos un... Nosotros no separamos el tipo de mortalidad, ¿no? Ese quizás fue una deuda que quedó ahí. Pensamos que el vuelco está asociado a esa deformación radicular, sí, pero el hecho de que vos tengas una restricción a nivel estomático está marcando que vos tenés plantas más estresadas, ¿no? Y la deformación radicular está marcando una menor conductancia estomática, o sea, está transpirando menos, está todo haciendo menos. O sea, la menor conductancia es claramente un síntoma de estrés, es el primer síntoma de estrés. Incluso puede estar afectado por problemas de patógenos. O sea, si vos tenés un problema de que te está atacando el cuello, bueno, eso te va a cambiar la conductancia estomática arriba porque va a llegar menos agua, te va a cambiar el potencial hídrico y se te van a cerrar los estomas. Lo que nosotros encontramos es una relación causa-efecto entre la estructura radicular y eso. Ahora, no corregimos la mortalidad sin ningún tipo de duda, teníamos mortalidades altas igual, ¿no? Y eso es si lo hubiéramos corregido estábamos, pero no. Y otra cosa que quería preguntarte, ¿saben de lo que puede significar o si puede llegar a tener buen resultado o buena línea de resultados en una investigación en torno a hongos simbiontes de las raíces para complementar? Sería toda una línea de trabajo muy interesante. Yo tengo alguna deformación al respecto porque trabajé en una empresa que se dedicaba a la generación de microorganismos para controladores biológicos y también para estrés, pero no, en realidad nunca exploramos. Pero puede ser promisorio, digamos, pensar. Es una línea. Un ensayo abre puertas para otro ensayo. En aquel momento teníamos en la empresa teníamos un microorganismo que impactaba en la tolerancia al estrés hídrico en trigo, y Pioneer nos estaba contactando y claramente nos decía: si ustedes impactan un 4% en la producción de trigo bajo estrés, esto tiene cualquier valor. O sea, es una línea de trabajo y de desarrollo a nivel mundial que viene muy fuerte y que, bueno, pero nos supera a nosotros como equipo el trabajar en esa línea. En realidad viene por otro lado eso, otro equipo de gente.
Muchas gracias. Una última pregunta. Bien, dos cositas cortitas nomás. La hormona que hablamos hoy con Franco, que yo vengo utilizando con buenos resultados, es ácido indolbutírico. Yo en realidad lo que buscaba era velocidad de crecimiento y me anduvo bárbaro. Y lo otro, referente a la curvatura entre la raíz y el tallo, lo que yo he observado es que sí, efectivamente no tiene relación con el envase. Muchas veces he visto que germina la raíz hacia arriba, capaz que queda la semilla muy arriba, no sé, y bueno, sería una planta que habría que eliminar, porque después vuelve hacia abajo y queda. Claro. Ahí se forma el núcleo. Sí, hemos trabajado también posibilidades en diferentes líneas, por ejemplo, desde las hormonas, tal indolbutírico seguramente es algo que vamos a incorporar en las próximas evaluaciones que vamos a hacer, pues ya tenemos una línea de trabajo, otros proyectos que están siendo planteados, ojalá salgan financiados y nos permitan también agrandar el grupo para seguir aumentando los trabajos. El ácido abscísico es otra hormona también que queríamos probar mucho, que tiene alto potencial para el control, para la adecuación, la aclimatación de las plantas ante un evento de estrés por falta de agua o exceso de calor. El indolbutírico sin lugar a dudas. Y el indolbutírico es un auxínico igual que el NA, es más potente. Si te digo por qué elegimos NA, era porque el indolbutírico no estaba registrado en el país en ese momento y no lo podíamos comprar y utilizamos el que estaba y cuando estábamos planteando el ensayo estábamos saliendo de la pandemia, no había muchas posibilidades de hacer cosas, ¿no? O sea, el indolbutírico era parte de lo que de la auxina que queríamos utilizar, es el más utilizado en todas estas cosas, sin ningún tipo de duda. Pero después ya teníamos el ensayo con naftaleno acético, teníamos que seguir trabajando con el malín. Y un otro comentario, otra línea también que estamos planteando dentro de esos estudios que vienen a futuro es el trabajo sobre la evaluación de la calidad de las plantas, desarrollando un método de control de calidad eficiente, porque por ahí también puede ser que la variabilidad de la calidad de las plantas sea muy alta y eso queremos ver a qué nivel llega a impactar positivamente. Si plantas seleccionadas muy estrictamente realmente promueven la sobrevivencia en el campo, bueno, eso siempre es algo que después habrá un espacio de diálogo para ver si es una medida efectiva y que puede ser incorporada entre viveristas y quién va a plantar en campo, pero que creemos que la evaluación de calidad es algo que también podemos apuntar a tener métodos de diagnóstico bastante eficientes y sencillos y que pueda mejorar un poco la calidad del material que terminás llevando y la sobrevivencia que vamos a tener a campo, pero cosas para seguir evaluando a futuro. Muy bien. Bueno, Franco, Jaime, muchísimas gracias por la presentación. Y bueno.